Porque se dieron cuenta que la única persona que podía juzgar y condenar era ¿quién? Era Dios. Porque su juicio es netamente imparcial y basado en hechos. Y no solo en hechos, sino también en qué. Algo que los juzgados aquí, no, es que yo tenía la intención, no, la intención no vale, lo que cuenta son qué. Por lo menos aquí en esta tierra, ¿no? Sistemas deficientes. Versículo 17, pero Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es bien interesante lo del pez, ¿sabían? Porque dice que es un gran pez. Y nosotros generalmente en nuestra imaginación es una ballena, ¿no? Ballena. Pero es interesante porque Nínive, que es la palabra hebrea para Nínive, es una traducción del asirio que es Ninuá, del asirio, Ninuá, porque Nínive era la capital asiria y los asirios no le llamaban Nínive, solamente los judíos, los asirios le llamaban Ninuá. Pero el lenguaje de los asirios, antes de ser el sirio, era el sumerio y el nombre de la ciudad era Nina. ¿Y sabían quién era Nina? ¿Han escuchado de la diosa Ishtar? ¿Sí? Nina era la diosa Ishtar. ¿Y sabían cómo se representaba a Ishtar en sus... De hecho, cuando lleguen a su casa, métanse a Google y pónganle Ishtar y les va a salir la foto de un pez. Como una sirena, mitad pez, mitad mujer. Esa era Ishtar. Y es interesante que Dios mande a un Ishtar para que traiga a quién. A Jonás. A un Dios, por lo menos considerado como una diosa pagana, ¿no? El símbolo de una diosa pagana utilizó Dios para tomar a un profeta muy pagano también, porque es interesante lo que ocurre dentro del pez. Nos dice el versículo 2, capítulo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios en el vientre del pez y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, ¿y él qué? Y él me oyó. Él estaba, de hecho, el capítulo 2 es un salmo. Cuando ustedes lo leen es un salmo. De hecho, si tienen por ahí su programa, ahí en la parte de atrás, en el mensaje del pastor, es una copia de Salmo 102, versículos 1 al 17. Y de hecho, Jonás se basa parte en el Salmo 102 para hacer su oración. Y se basa en el Salmo 120 y se basa en el Salmo 130. Lo que hace Jonás es repite palabras que él había tenido en su mente de la Escritura y la regresa hacia Dios en forma de una oración. Ora con la misma palabra de Dios. Y ahí lo pueden leer, 121, 120, 30, Salmo 121, Salmo 131, perdón. Salmo 102, Salmo 89, Salmo 115. Muchos salmos cita este Jonás haciendo su oración. Yo quiero llevarlos al versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes del capítulo 2. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la corrupción, oh Jehová, Dios mío. Aquí parece como si Jonás estuviera haciendo una señalización directa a la muerte. Como si en el versículo 6 él estuviera hablando como si Jonás literalmente hubiera descendido ¿a dónde? Al sepulcro. Y hubiera muerto. Ahora, cuando ustedes leen, se los dejo de tarea, capítulo 2 de Jonás, cuando ustedes leen el capítulo 2 de Jonás, es una oración que se hace tomando en cuenta que Dios ya lo salvó. No es una oración que Jonás hace, Señor, sálvame por favor, te pido perdón, discúlpame de mis pecados. Es una oración que Jonás hace como si ya hubiese sido perdonado y ya hubiese sido liberado. Sin embargo, la Biblia nos dice que todavía seguía ¿en dónde? En el vientre del pez. Es interesante porque Jonás conocía muy bien a Dios. Si estaba citando tantos salmos y si estaba haciendo una oración que daba por hecho que iba a ser salvo, era porque tenía conocimiento ¿de quién? De Dios. El problema de Jonás no era no conocer a Dios, Jonás conocía a Dios. El problema de Jonás era no aceptar quién Dios era. Ya ven que hay mucha gente, no, sí, yo creo en Dios, ¿verdad que sí? Yo creo en Dios y yo sé que Dios y
Y el problema no es conocer acerca de Dios. El problema es conocer a Dios y aceptarle como Él es. Para muchos de nosotros dentro de nuestra iglesia es un problema el juicio. Y me refiero al juicio en dos materias: el juicio humano, cuando nosotros proferimos un juicio contra una persona, cuando nosotros no sabemos ni de qué se trata la situación. Y número dos, el juicio de Dios hacia nosotros. Por eso dice la hermana Elena G. de White que en el cielo va a haber sorpresas, ¿no? Y personas que nosotros firmábamos nuestra vida para decir, no, este se pierde rápido. Firmo si quieres. Es como decir, te lo juro, ¿no? Se va a perder. Y en el cielo, pásale. Por eso a muchas personas no les gusta hablar del juicio. Porque Dios no juzga como nosotros juzgaríamos. ¿Y saben qué? Gracias a Dios por eso. Porque no juzga como tú juzgas, ni como yo juzgo. Sino Dios juzga como es justo juzgar. Versículo 7, capítulo 2. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración entró ¿hasta dónde? Hasta su santo templo. Versículo 9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. Y dice una frase muy, muy, muy importante. La salvación proviene ¿de quién? De Jehová. Si nosotros, tú y yo, estamos en un proceso de juicio y tenemos un juicio pendiente sobre nuestras cabezas, y nosotros sabemos, tú y yo, que nuestro juicio, nosotros vamos a ser declarados culpables, entonces nuestra única salida a ese juicio es un regalo en la forma de la gracia que nos viene dando salvación, ¿cierto? Si tú y yo merecemos la muerte, y tú y yo sabemos que merecemos la muerte, cualquier otra cosa que no sea la muerte es una bendición. Y es una bendición que tú y yo no podemos comprar porque es algo inmerecido. Libro de Efesios, capítulo 5, porque por gracia habéis sido salvos, para que ninguno de ustedes, ¿qué? Se gloríe. No, es que eres más pecador que yo. Bueno, pero tú también. No, Señor, pero es que... Te leo tu lista. Como cuando le decías a tu mamá, pégale, mamá, porque quién sabe. Y te decía, le voy a pegar a él, pero también te voy a pegar a ti por chismoso. ¿Y qué decías? Ahí muere. No le pegue, no le pegue. ¿Verdad que sí? Es interesante porque como humanos queremos que la ley se aplique para nosotros, pero en nuestro caso, ¿qué? Perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Queremos juicio, pero los demás, pero queremos gracia para nosotros. Es incongruente con el carácter de Dios. La actitud de Jonás es una actitud incongruente con el carácter de Dios. Un profeta rebelde, y Jesús se comparó con Jonás, con un profeta rebelde. ¿Dónde está la rebeldía de Jesús? Yo no encuentro rebeldía de Jesús en el Evangelio. ¿Por qué se comparó con un profeta rebelde? Con una persona que conocía, que sabía quién era, pero que no quería aceptar el carácter de Dios. Una persona que sabía que Dios no juzga ni condena, sino un Dios que vela por la salvación de los demás, pero esa persona se comportaba como si quisiera que todos fueran condenados. Ahora sí a los ninivitas les va a ir para que se les quite, y qué bueno que se van a morir. Señor, a mí no me juzgues como me lo merezco, pero a los otros sí. ¿Qué ideología tenemos, hermanos? ¿Qué ideología presentaba Jonás? Huyendo del carácter de Dios. La salvación proviene ¿de quién? Amén, que la salvación proviene de Jehová. Amén, que la salvación no tiene que ver con lo que tú y yo hacemos, sino lo que Dios hace por nosotros. No es que tenemos que ser buenos, hermano, siéntate y espérate, porque la Biblia dice que no hay bueno. Y que si hay algún cambio en ti es porque el Espíritu Santo está aquí. ¿O no dice eso la Biblia? Corríjanme si estoy en lo incorrecto. La Biblia dice que tú y yo no podemos ser buenos, sino a través del Espíritu Santo trabajando ¿en qué?
en nosotros. Y si tú y yo somos enfermos terminales en recuperación, ¿por qué deberíamos de tratar a otros enfermos terminales con la misma manera? Decimos, Señor, a mí no me juzgues, pero júzgalo a él, y júzgalo bien. A mí dame perdón, pero no, no, ya llévatelo, ya. No esté molestando ya, que se le quite. Tenemos el síndrome de Jonás, ¿verdad? La salvación pertenece a Jehová. Salmo 50. Salmo 50. Es un salmo muy, muy grande, no tenemos tiempo, son 23 versículos, pero quiero solamente señalarle algunos versículos. El versículo 1, Salmo 50, versículo 1, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, y traerá a todos desde el este al oeste a que comparezcan delante de ¿qué? De él. Yahweh, Elohim, Wa Elohim, Yahweh, el Dios de dioses, va a convocar a juicio. Versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará, y fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar ¿a quién? ¿Acaso ahí dice, y la iglesia va a juzgar al pueblo, o el hermano García, o el hermano fulano, o el pastor, o el anciano va a juzgar a su pueblo? ¿Quién va a juzgar a su pueblo? ¿Quién va a juzgar a su pueblo? ¿Quién es el único que puede juzgar a su pueblo? Dios. ¿Por qué entonces nos atrevemos a blasfemar en contra de Dios y tomarnos una capacidad que ni a ti ni a mí nos pertenece? Porque cuando tú juzgas a una persona, tú lo que estás diciéndole, Señor, yo no confío en tu juicio. Yo no confío que tú eres un buen juez. Yo no confío que tú seas digno de confianza para emitir juicio. Y lo que yo voy a hacer es yo voy a juzgar porque tú no estás haciendo bien tu trabajo. Imagínense si fuera en el mundo, cuando me chocan, yo me salgo, saco algún palo ahí y le empiezo a pegar al otro. ¿Qué me espero a que venga la aseguranza y hagan todo el proceso? ¿No? Yo aquí, aunque sí hay gente así, ¿verdad? Ahora imagínense que todos fuéramos así. Cuando nosotros emitimos un juicio, cuando no nos corresponde emitir un juicio, lo que nosotros estamos haciendo es blasfemando, porque nosotros tomamos el lugar de Dios cuando ese lugar no nos pertenece. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Señor, yo no confío en tu juicio, tú estás mal. Yo voy a juzgar. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Versículo 5, juntadme mis santos, lo que hicieron conmigo pacto ¿de qué? De sacrificio. Ahora tú y yo hicimos sacrificio para estar en pacto con Dios. Según la Biblia, ¿quién es el sacrificio que se hace para estar en pacto con Dios? Jesús. Ni tú ni siquiera haces un sacrificio para estar con Dios. Dios hace el sacrificio a través de Jesús para que tú y yo podamos venir delante de Él y presentarnos justos delante de Él. No porque seamos justos, sino porque Dios es justo y Él te da su justicia a ti. Nomás escuché como 3 amenes. Amén. Y los cielos declararán su justicia, versículo 6, porque ¿quién es el juez? Porque Dios es el juez, no el hermano, no la hermana, no la iglesia, no la Unión Mexicana Central, no la asociación. Y no estoy diciendo, échalo a un lado, no, porque Dios escogió a esos hombres, sí. Pero al final el que juzga a su pueblo es ¿quién? Dios. Y si tú y yo nos tomamos esa tarea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos robando a Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jonás? Robándole a Dios de su juicio. Yo, Jonás, yo soy el juez. Versículo 8, y no reprenderé sobre tus sacrificios ni por tus holocaustos que delante de mí están por siempre. Una vez hace más una referencia a Cristo. El sacrificio que tú y yo tenemos para poder ser justificados es ¿quién? Cristo Jesús. Y Dios es bueno porque hace salir su sol ¿sobre quiénes? Sobre justos y ¿quién? Y malos. Sobre el que se porta bien y el que no se porta tan bien, y el que se porta mal de plano. Como en las palabras de Jaime Sabina,
No, perdón, era Mario Benedetti. Ya murió el viejecito. Que Dios bendiga a Dios. Que Dios bendiga a Dios. Qué bueno que Dios es el único que puede juzgar a su pueblo. Qué bueno, porque si nosotros ya nos estuviéramos juzgando una de errores que cometeríamos legalmente, y al final el abogado, órale a la cárcel por andar haciendo males juicios, órale, y tú también por juez, órale, métete a la cárcel por andar haciendo mal. Es lo que le pasa, ¿no? Al juez que da un mal veredicto, una multa por lo menos, ¿no? Y si nos cobraran las multas, ¿verdad? Que la pensaríamos para andar diciendo cosas y andar emitiendo juicio, si hubiera una multa. ¿Sabe qué, hermano? Nos enteramos que usted emitió un falso juicio acerca de fulano de tal. Le vamos a pedir que de indemnización le dé 100,000 pesos. Para mañana, por favor. Si no, cárcel. 2 días. Digo, en 2 días lo vamos a meter a la cárcel. ¿Verdad que pensaríamos distinto? Dios es el juez. Lean el Salmo 50, se los dejo de tarea. Me gusta dejarles tarea, ¿verdad? Jonás capítulo 3. Por segunda vez vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo qué. Y esta vez, ¿qué es lo que hizo Jonás? Ya ven como cuando tu mamá te mandaba a hacer algo que no querías, ¿sí? Bueno, ya voy. ¿Quieres lavar los trastes? No, no quiero. Igual ve. Bueno. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Daber Guayahua, en hebreo. Y era Nínive gran ciudad, sobremanera que, una vez más, grande. Ya ven que no es un libro tan pequeño como pensábamos, ni es un libro tan menor como pensábamos. ¿De 3 días de qué? Si caminamos 3 días, tomando en cuenta que descansamos unas 8 horas y nos paramos para comer y todo, y no vamos corriendo sino a paso normal, ¿hasta dónde podríamos llegar? Querétaro, más allá de Querétaro. Una buena distancia, ¿no? Por lo menos llegábamos a otro estado, a Pachuca. 3 días de camino a Pachuca, por la autopista. Poquito más, poquito menos. Por lo menos a otro estado sí llegábamos, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Caminando 3 días sí llegábamos a otro estado. Imagínense una ciudad tan grande que solamente se podía recorrer de esquina a esquina en ¿cuántos días? Imagínense DF, Distrito Federal, Estado de México y otro estado por ahí. ¿De ese tamaño era qué? La ciudad. Y pura gente buena. Y empezó, versículo 4, Jonás a entrar por la ciudad camino de qué? De un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive qué. Yo me imagino a Jonás: ahora sí, vamos a divertirnos. Se van a morir 40 días, 40 días. ¿Sabes que se van a morir 40 días? ¿Sabes que estás mal? Tú pegaste, te vas a morir. 40 días. Buenas tardes, ¿cómo está? Pecador, ¿verdad? 40 días. Un mensaje de condenación. Un mensaje de juicio. No, ese hermano no puede estar aquí, sáquenlo. Que se salga. Él no merece estar en este lugar. Porque este lugar es la iglesia de Dios y aquí está un Dios santo y todo el mundo tiene que ser santo, sino que salga. Una vez ahí en mi iglesia en Carolina del Norte, yo era director de jóvenes. Aquellos de ustedes que han vivido en los Estados Unidos conocen las pandillas y todo eso. A mí me gustaba mucho trabajar con gente que vivía vida dura, de esos esquineros, cabezones. Porque cuando Dios agarra a esas personas se convierten y se entregan completamente a Dios. Y si afuera andaban mal, adentro andan mal, pero a mal bien, o bien mal, no sé cómo se diga. Se consagran a Dios y aceptan lo que han creído y siguen y prosiguen y son cabezones y no se rinden y le dan.
Y había una chica que había estado en pandillas, su papá, miembro de iglesia, se había divorciado y se había casado como 4 veces. No que diga que está mal. Dios sabe la situación de cada persona. Y la hija había quedado muy olvidada, apenas estaba acercándose a la iglesia. Y al principio llegaba con sus pantalones bien de 5 o 6 tallas más grande de lo que era. Su camisa que parecía bata de dormir, su cadenita, bien pintados los ojos, sus anillos, sus tatuajes, porque también se había tatuado, tatuaje aquí. Y al principio solamente venía los viernes a la reunión de jóvenes, teníamos un grupo de jóvenes los viernes y teníamos nuestro culto juvenil y llegaba como era y nadie le decía, no, aquí todo el mundo es santo, no te puedes vestir así. Y luego empezó a llegar los sábados, un día una hermana se le acercó y le dijo, mijita, te quiero llevar al centro comercial y te voy a comprar alguna ropita. Le explicó que a la iglesia de Dios teníamos que venir de cierta manera, con cierto decoro y recato. Y la chica, por la manera que la hermana se lo dijo y que se lo presentó y que le compró la ropa, aceptó la reprensión y se puso sus ropas, ya venía de falda y todo. Pero seguía teniendo sus tatuajes. Y se había puesto una cadenita de una amiga que le había regalado con su nombre. Ya ven esas cadenas de oro que traen el nombre aquí, ¿verdad? Y se la ponía porque una de sus amigas se la había regalado y la amiga había muerto en un problema de pandillas, la habían matado. Entonces tenía muy cercano a ella esta cadena porque representaba más que una alhaja. Y cierto día uno de los ancianos, cuyo nombre no voy a decir, pero él está de acuerdo porque yo tuve la amabilidad de hablar con él, ahí en la puerta dándole saludando a la gente cuando entraba, cuando ella entró con su cadenita, él se le quedó viendo y le dijo, mija, tú no puedes entrar aquí así, porque aquí es la casa de Dios, y Dios no te acepta de esa manera. ¿Tú crees que vas a ir al cielo así? Me la puso, pero sabroso, me la puso Llevábamos 2 años trabajando con ella para que pudiera regresar a la iglesia, y el hermano en una mañana de sábado en menos de 5 minutos me la cuatrapeó a la muchacha y su hermano entró. Su hermano también se seguía vistiendo igual, él nunca cambió de vestimenta porque él decía, a mí no me importa, yo vengo a ver a Dios, a mí lo que me diga el anciano, que me saque si puede. Y se metía porque tenía necesidad. Y la chica no, se sentó en el carro y tuvimos la escuela sabática de jóvenes, no apareció en el culto, no apareció. Y a mí se me hizo raro, entonces me acerqué a Junior, su hermano, y le dije, oye, ¿y Elizabeth dónde está? Se quedó afuera, que porque le hicieron enojar. Y yo salí allá afuera, ya me senté en el carro, estuve platicando con ella, haciendo otra obra de sanación. Mira, mi hija, Dios no le importa, a su tiempo Él te va a indicar qué cosas tú ya sabes. Cuando Él te lo quiera quitar, te lo va a quitar. Dios te ha llamado a una nueva vida, no necesitas eso. A tu amiga, Dios conoce su vida. Si ella murió, tal vez no conocía a Dios, pero si ella murió de una manera correcta, Dios la va a llamar. Dios sabe porque Dios es juez. Disculpa al hermano, él te lo dijo de esta manera, entiéndelo también, perdónalo, ámalo. No lo hizo en mal plan. Ella volvió a entrar, después al hermano lo jalé, le dije, oiga hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí. Hermano, estuve platicando con Elisa, me dijo esto, aquello. Ah, sí, pastor, es que no podemos andar permitiendo estas cosas aquí en la iglesia porque eso no se puede hacer y que quién sabe qué, que falta de respeto. Y yo le hice una pregunta al hermano, le dije, hermano, ¿usted preferiría que ella en sábado estuviera allá afuera, robando alguna tienda, tomando, fumando, echándose alguna droga, haciendo alguna cosa, o preferiría que así con sus cadenas, sus tatuajes, todo lo que trae, estuviera sentado en una banca de la iglesia escuchando mensaje de Dios? No, pues como me la pones, pues mejor acá adentro, ¿no? Mejor acá adentro. Ni tú ni yo fuimos llamados a juzgar. Y cuando juzgamos estamos quitando algo que le pertenece solamente a Dios. Oye, ¿sabes qué? Tú te vas a ir al infierno porque vienes así, no. 40 días. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, versículo 5, y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y echó de sí su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de los grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de cilicio los hombres y los animales, y clamen a Yahweh fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la repiña que está en sus manos. Y quién sabe, versículo 9, si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos. Un rey pagano haciendo un decreto religioso de buscar al Señor. El mensaje que predica la iglesia adventista, porque no son 3 mensajes, es un mensaje con 3 subdivisiones. Eso está claro, no son 3 mensajes, es un mensaje con 3 subdivisiones. La primera subdivisión, libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, y entonces vi un ángel que volaba en el cielo y que traía cargando ¿qué? El evangelio eterno, las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran esas nuevas? Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. Y la iglesia adventista, todos van a, no. Tú no eres de la iglesia adventista, te vas a perder. Tú no vienes el sábado a las 9:15 de la mañana, te vas a perder. Así no predicó la iglesia primitiva, ¿o sí? Busquemos a Dios mientras puede ser ¿qué? Mira, hermano, ¿qué más quisiera yo juzgarte? Pero no estoy en capacidad moral de hacerlo. Lo que te ofrezco es mi apoyo. Yo también soy enfermo terminal de pecado y estoy en proceso de recuperación. Vamos a echarnos la mano. Si tú ves algo difícil en mí, dímelo con amor. Dímelo con cuidado. Que de por sí ando frágil y luego vayas a tocar más de lo debido y no. Eso es lo que dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 18. Si tienes algo en contra de tu hermano, ve tú y ¿qué? Y habla con él. No dice ve y díselo a fulano y luego díselo a sultano y consúltalo con mengano y parangano y después que otra persona se lo diga a la persona. Ya lo saben 20 personas, pero el que se lo dice no es el primero que lo vio, sino el que tuvo la decencia. Oye, me dijeron, porque vea que nos gusta también aplicar esa, además de la que para que se le quite, ¿verdad? Me dijeron. Oye, me dijeron. ¿Y quién te dijo? No te puedo decir. Muchas gracias por tu comentario. Cuando esa persona realmente se interese por mí, esa persona va a venir y va a hablar con quién. Es lo que dice Mateo 18. Si tienes algún problema con tu hermano, ¿qué es lo que Jesús mismo nos dice? Ve y habla con quién. Y si no te escucha, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces ve, toma a un anciano contigo y vayan con él y hablen entre ¿qué? Entre los dos. Y si no escuchare lo que tienen que decir, entonces preséntalo ¿a quién? A la iglesia. Y si tu hermano no oye, entonces tenlo por gentil y por ¿qué? Y por publicano. Y si tu hermano escuchase tu voz y se arrepintiese de tu mal camino, entonces tú habrás ganado ¿a quién? A tu hermano. A veces tenemos el síndrome de Jonás. Conocemos a Dios, pero no le aceptamos como Él es. Conocemos que solo Él es digno de juzgar y nosotros nos adjudicamos el beneficio del juicio. Por eso Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, su última oración, la oración tal vez más famosa además del Padre Nuestro: Señor, que mis discípulos y yo, que este pueblo, que estas ovejas, que ellos puedan llegar a ser ¿qué? Uno. Así como tú y yo somos ¿qué? ¿Por qué creen que la iglesia no avanza, hermanos? Porque dentro de nosotros no queremos ¿qué? Avanzar. No, yo no me voy a sentar ahí al lado de ese hermano, porque no, el hermano sabe lo que hizo, yo no me voy a andar sentando ahí, yo no me voy a andar arrollando ni pidiendo nada. Si él quiere que él me venga a pedir perdón.